Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Usar el don de lenguas, otros quieren usar el don de interpretación de lenguas, otros quieren usar el don de profecía. ¿Por qué quieren usar estos dones? Porque son los más espectaculares. Y entonces en la iglesia de Corinto seguramente había gente orgullosa que quería sobresalir sobre los demás porque querían usar los dones más espectaculares para que la gente los vea lo espirituales que eran. Y eso es triste, eso es orgullo. Ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Y entonces en el capítulo 12, en el versículo 31, mira lo que Pablo, antes de empezar el capítulo 13, Pablo les dice a la iglesia. Si tienes tu Biblia, puedes abrir en el capítulo 12, versículo 31. Dice así la Biblia: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo ahora entonces les va a decir a los corintios: mira, los dones están bien, pero hay algo mucho mejor que los dones, algo más excelente que los dones, que es el amor. El amor. Así que en el capítulo 13 ya hemos hablado de que si tienes lenguas humanas o angélicas, si no tienes amor, nada eres. Si tienes profecía y conoces todos los misterios, toda la ciencia, pero sin amor, nada eres. Si tienes toda la fe capaz de que muevas montañas, pero si no tienes amor, nada eres. Si repartieres todos tus bienes para dar de comer a los pobres, incluso si pusieras tu cuerpo para ser quemado, pero si no tienes amor, nada eres. Así que fíjate qué importante es el amor. Pero ya hemos visto que en la Biblia hay cuatro tipos de amor. Y de qué tipo de amor Pablo va a hablar. El amor de Dios, el amor ágape. Así que vamos a leerlo, versículo 4, este amor, ¿de qué se trata? ¿Ok? Aquí Pablo entonces va a describir el amor de Dios. Dice, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Querido Padre, en esta mañana queremos rogarte que nos enseñes cómo poder vivir esta clase de amor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos enseñe para que podamos vivir este amor aquí en la tierra con los nuestros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos entonces a ver el amor ágape. El amor ágape, ¿cómo empieza el amor ágape? Versículo 4. El amor ágape es que sufrido. El amor ágape es sufrido. Ahora, antes de explicarte lo que significa esta palabra sufrido, quiero que a ver si podemos nosotros un poquito primero mirar la importancia de que ese amor sea visto en la tierra. ¿Cómo es que esto se puede ver? Una historia de una niña me llamó mucho la atención cuando leí. Dice que la niña no podía dormir. Entonces se levantaba y iba al cuarto de los padres y golpeaba la puerta y decía: papi, no puedo dormir. Y el papá se levantaba, la agarraba a la niña en brazos, la llevaba a la cama y oraba y le decía: mija, la próxima vez que no puedas dormir, ora. La próxima que puedas dormir, lee la Biblia. Y la niña se levantaba, iba al cuarto del padre. Y entonces, la próxima vez papá fue al cuarto y le dice: mija, te dije que oraras, te dije que Jesús está contigo, te dije que leyeras la Biblia.
Y la niña respondió algo que me impactó. Dijo, papá, yo creo en Dios, pero yo quiero un Dios de carne y hueso. Quédate conmigo hasta que me duerma. ¿Te das cuenta lo que representa el Padre? Dios de carne y hueso para los hijos. Wow, eso me puso la carne chinita. Tengo yo la responsabilidad de ser el representante de Dios en mi casa. ¿Escuchaste eso, varón? Tus hijos van a poder conocerle a Dios a través de ¿quién? Del papá. Del papá. Wow. Entonces, cuando Dios nos enseña, o mejor dicho, la Biblia dice que Dios es sufrido. En realidad, la traducción para sufrido es paciente, porque la traducción en la palabra griega que se menciona ahí es Macarios, y entonces es la misma palabra que se usa en Santiago, ya vamos a ver, es la misma palabra para paciente, paciente. Entonces, cuando la Biblia dice que el amor es sufrido, ¿qué está diciendo? El amor es paciente. Ahora, fíjate, te voy a decir algo porque esto es muy importante. 1 Corintios 13 nos va a hablar del amor de Dios. O sea, que no es algo que está en mí, no es algo que está aquí en la tierra. No, el amor de Dios es el carácter que Él tiene. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son amor, la fuente del amor. Por eso dice 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Y cuando hablamos de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos se aman intraneablemente. Ellos, el uno, nunca hemos visto en la Biblia que el Padre se enojó con el Hijo se enojó con el Padre se enojó con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se enojó con el Padre. Nunca vas a ver eso. En el cielo hay un amor perfecto. Ese amor perfecto del cielo es el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren que nosotros aquí en la tierra lo podamos vivir, lo podamos practicar. Y el primer carácter de ese Dios es sufrido. Dios te ama con un amor sufriente, y esta palabra significa de largo tiempo, de largo tiempo. El amor de Dios es de largo tiempo, es sufrimiento. Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden sufrir un largo tiempo. Han pasado 2022 años que todavía Dios sigue siendo paciente, esperando que la gente se arrepienta. ¿Te das cuenta? El problema para nosotros es el tiempo. Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Entonces Él puede ser paciente, pero es esa paciencia la que Dios está buscando que nosotros podamos aquí en la tierra desarrollarlo. Esa paciencia de Dios. Ese mantenernos. Alguien dijo así que la palabra paciencia es la capacidad de estar dentro del agua. No sé si alguna vez has jugado ese juego en la piscina o en el océano. ¿Cuántos aguantan más tiempo dentro del agua? Bueno, si ponemos ese mismo ejemplo, la idea es ¿cuántos aguantan más tiempo en la tribulación? ¿Cuántos aguantamos más tiempo cuando te hacen algo mal? ¿Cuántos aguantamos más tiempo sin reaccionar, sin tratar de vengarnos del otro? ¿Cuántos aguantamos más tiempo? Obviamente que Dios es nuestro ejemplo. Dios es nuestro ejemplo. Porque fíjate lo que dice la Biblia de Dios. Yo tengo aquí algunos versículos, no sé si podemos revisar unos versículos. ¿Qué dice Dios de la Biblia de este aguante de Dios?
Mira lo que dice la Biblia de este aguante de Dios. Según Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente. O sea, es de largo aguante. Largo aguante. Dios es el que nos muestra y nos enseña a ser pacientes, que tengamos un largo aguante en medio de. Dice, para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. El 1 Corintios capítulo 13:4 comienza, el amor es paciente. Acuérdate, la palabra sufrido tiene que ver con la paciencia, pero este es el amor de Dios. ¿Ok? El siguiente. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ves? Menciona Pablo que Dios es rico en benignidad y paciencia. Paciencia. El siguiente. Y el Señor encaminará nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Cristo es paciente, el Padre es paciente, el Espíritu Santo es paciente. ¿Qué tan paciente? Largo en paciencia, porque ellos son eternos. ¿Qué más dice la Biblia respecto a Dios de la paciencia? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia. Dios es un Dios paciente, de largo aguante, de larga duración. ¿Qué más dice la Biblia respecto a la paciencia de Dios? Dice el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando la palabra menciona ahí lento para la ira, lento es paciente. Paciente. La traducción del Nuevo Testamento es, este Dios es un Dios paciente, de larga duración. Porque te imaginas si Dios no fuese paciente, hace rato que hubiese acabado este mundo. Pero Él en su paciencia nos ha soportado, nos ha aguantado y podemos estar aquí vivos todavía. Y el siguiente versículo que sale el Éxodo capítulo 34, cuando Moisés sube a la montaña para recibir las tablas de Dios, Moisés ora y dice de Dios lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, que dice, tardo para la ira, paciente para la ira y grande en misericordia. Así que fíjate qué interesante que la Biblia nos habla de Dios como un Dios paciente. Ahora, en Efesios capítulo 5, yo quiero que abras tu Biblia, en Efesios capítulo 5, versículo 1. Y esto va a ser interesante que tú entiendas esta mañana, porque si sabes que tu Dios, que es paciente, que el amor de Dios es paciente. Fíjate lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5. ¿Estás conmigo ahí? Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Mira lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor. ¿Qué amor? Amor ágape. Amor ágape. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que fíjate, Pablo menciona algo interesante. Dice, como hijos amados, ¿qué dice? Sed imitadores. ¿De quién? De nuestro Padre. De nuestro Padre. Y una de las características de nuestro Padre es que Él es paciente. ¿Qué deberíamos nosotros como hijos de Dios
hacer entonces? Si yo entiendo que mi padre es paciente, ¿qué debería hacer yo? Hermanos, pacientes. La pregunta, ¿eres paciente? Yo no. Me impaciento muy rápido. Me impaciento muy rápido. Yo necesito ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Yo necesito saber cómo Jesucristo, imagínate, cuando Él estaba siendo latigado, cuando Él estaba siendo golpeado, cuando Él estaba siendo escupido, cuando Él estaba siendo torturado, cuando todos estaban en contra de Él, dice la Biblia, no abrió su boca, enmudeció. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Jesucristo aquí en la tierra sufrió amenazas, sufrió dolor, sufrió persecución, y no abrió su boca? ¿Sabes por qué? Porque Él era paciente, paciente. ¿No te gustaría tener esa paciencia? Hermano Israel, yo quiero eso, porque si no, Proverbios dice que en la ira del hombre no hay justicia. Cuando yo reacciono impacientemente, puedo destruir todo lo que he construido durante toda mi vida. Por eso, como hijo amado, tengo que ser imitador de mi Padre. Mi Padre Celestial, Jesucristo, me enseñó aquí en la tierra a ser paciente. Recuerdo cuando Pedro se acerca a la turba cuando iba a ser entregado Jesucristo, y Pedro saca una espada y viene el soldado y le corta la oreja a Malco. ¿Qué hizo Jesucristo? Tranquilo, Pedrito, no es tiempo. Paciencia, paciencia. Yo digo, si hubiese estado ahí, de pronto yo le hubiese dicho, Pedro, toma la otra espada, la otra oreja, y la lengua si es posible. Pero Jesucristo nos enseñó paciencia. Fíjate que Jesucristo dijo palabras como estas que a mí me penetran en el corazón, me ayudan a reflexionar. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Quizás esas dos características son las que necesitamos para la paciencia, ¿no? Aprender cómo Jesucristo fue manso y humilde de corazón. ¿Qué significa ser manso y humilde? Y tendríamos que saber para poder de alguna manera acercarme un poquito a esto de por qué y cómo fue Jesucristo paciente, porque Él fue manso. Manso no quiere decir menso, manso quiere decir controlado, autocontrol. ¿Y quién es el que puede autocontrolarnos? El Espíritu Santo que está allá en nosotros. Entonces, para yo poder ser como Jesucristo, pacientemente necesito el control, el autocontrol del Espíritu Santo. Pero cuando dice manso y humilde, ¿qué significa ser humilde? ¿Qué significa humildad? ¿Sabes? Según lo que vemos en la vida de Jesucristo, la humildad de Jesucristo es poner al prójimo como primero y yo segundo. Eso es humildad. Dice Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo. O sea, a veces nuestro problema es el orgullo, que nos creemos mayores que los otros. Pero Jesucristo dijo no. Jesucristo, Él prefirió ser, Filipenses capítulo 2, te das cuenta cómo Jesucristo nos enseña a ser humilde. Dice, siendo Dios, no escatimó ser Dios, sino que se humilló hasta hacerse siervo y siervo hasta la muerte. Jesucristo fue bajando para que nosotros podamos subir. Eso es humildad. ¿Cómo yo puedo hacer para que yo pueda verte subir, crecer a ti? Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Quizás esas dos características son las que necesitamos para poder aguantar en medio de la prueba, en medio de la tentación. Quizás es porque no tenemos humildad y no tenemos mansedumbre, es que tampoco podemos tener paciencia.
Entonces, en el Nuevo Testamento es interesante, fíjate cómo el Nuevo Testamento, ahora que conocemos al Padre, que Él es paciente, mira lo que dice el Nuevo Testamento de nosotros. Por favor, el próximo versículo, si me ayudas. Ok, mira lo que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, o sea, ahora se dirige a los hermanos. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Por tanto, hermanos, tened que paciencia, largo aguante, largo tiempo dentro del agua, hasta la venida del Señor. Claro, hasta la venida del Señor, porque cuando el Señor Jesucristo venga, ya se acaba todo. Pero hasta que Él venga, ¿qué tenemos que tener? Paciencia. Aguante, hermano, aguante. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Cuántos necesitamos eso como padres de aprender? Porque a veces que quisiéramos ver a nuestros hijos que ya son lo que quisiéramos verlos madurar, crecer, pero tenemos que tener paciencia para ayudarlos en el camino, en el proceso. Porque ya conocemos la paciencia de nuestro Padre Celestial. Ahora Él me pide que yo sea paciente. Mira lo que dice el siguiente texto. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. O sea que el poder que tienes ya del Espíritu Santo de Dios en ti es el que te va a fortalecer a tener que paciencia. Eso no viene de la carne, eso no viene de mí, eso viene del Espíritu Santo. Cuando soy controlado por Él, entonces Él me va a dar paciencia en medio de la adversidad que estoy pasando. El siguiente versículo, mira lo que dice en el Nuevo Testamento, dice, Efesios 4:2 dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es interesante en el Nuevo Testamento, el mandamiento para ti y para mí, hermanos, es con paciencia. ¿Cuál paciencia? La misma que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero eso no viene por mí, eso viene por el Espíritu Santo que está en mí, que me ayuda y me controla para yo poder ser manso y humilde y poder entonces mantenerme en paciente. El siguiente versículo. Dice el salmista, fíjate que David es uno de nuestros grandes ejemplos. David, mira lo que dice. Pacientemente esperé en Jehová, o a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué característica tenía David cuando él oraba? Con paciencia, con aguante. Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, no como yo quiera, no cuando yo quiera. Pacientemente esperaré que tú respondas mis plegarias, mis oraciones. Mira el segundo, el Proverbios, mira lo que dice. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿El que tarda en qué? En airarse. El que tarda, esa palabra otra vez, tarde, ¿te acuerdas lo que Dios era? Tarde para la ira. Nosotros debemos ser tarde en airarnos. Tarde en airarnos. Y entonces dice, el que tarde en airarnos es grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Wow, somos considerados necios cuando nosotros somos impacientes. Impacientes. Ahora mira, hemos visto entonces que el carácter de Dios, Él es paciente y Él quiere que nosotros también seamos pacientes. Ahora, hermano, eso no va a suceder en tu vida y en mi vida si es que no dejamos que el Espíritu Santo de Dios me guíe, me controle y me capacite para conducirme en paciencia. Si estás captando, Dios es paciente y ese carácter de Dios es el que quiere que sus hijos desarrollemos aquí en la tierra. ¿Te imaginas qué lindo tener, Beverly, un padre paciente? Una madre paciente.
Irmita, ¿te imaginas hijos pacientes? Qué lindo vivir en un hogar donde todos somos pacientes. Diríamos, vivimos en un pedacito de cielo. En nuestro hogar sería un cielo. Pero ¿qué escuchamos en nuestros días? Pastor, vivo en un infierno. O sea que yo puedo hacer de mi hogar o un pequeño cielo o un pequeño infierno. ¿De quién va a depender si es un cielo o es un infierno? De mi responsabilidad de escuchar la palabra de Dios, como ahora estás escuchando, que Dios es paciente, y dice Pablo, sed imitadores de Dios como hijos obedientes. Así que el problema quizás, hermanos, es que como no conocemos a nuestro Padre, cómo es Él, no puedo imitarlo, pero ahora ya puedes imitarlo. Porque ahora sabes que Él es paciente y Él te manda que tú seas también paciente aquí en la tierra. Qué lindo celebrar este tiempo, el Día del Padre, porque podemos ver a nuestro Padre Celestial, todos como familia, verle a nuestro Padre y imitarle al Padre para que el Padre ponga en nosotros este deseo de ser como Él es. Y hermanos, a veces, y aquí hay creo que una equivocación, a veces pensamos que cuando dice Dios, sed pacientes en la iglesia, no es en la iglesia. Primeramente, ¿dónde tengo que ejercer mi paciencia? En la casa. Después, cuando vengas a la iglesia, Israel, también con los hermanos hay que ser pacientes. Y cuando vas a tu trabajo, tienes que ser paciente. Y cuando estás con tus vecinos, tienes que ser paciente. Y cuando estás con gente, tienes que ser paciente. Entonces, 1 Corintios capítulo 13 dice Pablo, les voy a mostrar un excelente y mejor camino. ¿Cuál es el primero? Sé paciente. Sé paciente. Mira, te voy a poner desde el otro lado, porque Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sabes qué dijo Jesucristo en Juan capítulo 8 versículo 44? Jesucristo les habló con los fariseos y les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Wow. Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos que hay otro padre. ¿Quién es ese? Satanás. Y sabes, si nosotros no estamos caminando, conociéndole a nuestro verdadero Padre Celestial, posiblemente todavía estamos actuando, agradándole al otro padre que era antes, Satanás. Y entonces tenemos divisiones, envidia, celos, contiendas. ¿De dónde viene eso? ¿Quién es ese que hace todo eso? El diablo, Satanás, quiere eso. Él no quiere que seas paciente. Él quiere que reclames tus derechos. Ahora, toma tu propia venganza. Haz con tus manos justicia. Pero entonces, como iglesia, nosotros tenemos que aprender a discernir a qué padre tú vas a comenzar a imitar. ¿A qué padre te vas a comenzar a reflejar tú mismo? ¿A tu padre antiguo o a tu padre actual? Que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar leyendo un texto muy interesante en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 17, ya en una forma práctica, Pablo va a ayudarnos a ver cómo esta paciencia se tiene que dar en nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 17, mira lo que dice. Romanos 12, 17 dice así, mira, esto ya en la práctica, y vamos aquí a terminar
para ver qué cosas puedo yo comenzar a hacer en mi casa o cómo puedo yo practicar eso en la vida diaria. Versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Ves? Para que tú no tomes venganza y pagues mal por mal a otros, ¿qué necesitas? Paciencia. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Ves? Para no yo tomar justicia con mis propias manos, ¿qué tengo que tener? Paciencia. Duro, ¿no? Es duro. Pero eso es lo que nos manda Dios como hijos de Dios. A tener paciencia para no vengarme, para no pagar mal por mal. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo te pregunto, ¿no te parecería mucho más sabio y más seguro decirle a Dios, Dios, ahí te dejo a este, ahí te dejo a esta, tú toma venganza de lo que me dijo, tú toma venganza de lo que me hizo, yo no quiero saber más nada de esto, y entonces yo puedo tener paciencia con esa persona, con ese individuo, porque he puesto mi esperanza, mi confianza ¿en quién? En Dios. Él dijo, yo pagaré. Déjame lo que te hicieron, déjame a mí, que yo sé cómo hacerlo. Y Él sabe porque Él es el juez justo. Y entonces el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer. Wow, esto está duro, ¿eh? Fíjate que aquí la paciencia te demanda a que hagas algo positivo contra tu enemigo. No que te vengues, no que tomas justicia en tus manos. No, más bien comienza a hacer algo positivo contra tu enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. ¿Qué significa esto de ascuas de fuego amontonarás en su cabeza? Una traducción más clara significa que le harás sonrojar a esa persona. Le harás avergonzar a esa persona. Fíjate, si alguien te hace daño y tú le haces un bien, ¿cómo esa persona va a quedar? Sonrojada, avergonzada. ¿Cómo? Le hice daño y él me hizo bien. Sí, ¿por qué? Porque tú tienes paciencia. No tomas la venganza. No te enojas rápidamente. Pero eres como nuestro Padre Celestial. Él es paciente. Yo también quiero ser paciente. Wow, qué lindo esto, ¿no? Qué precioso. Y termina Pablo diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso requiere ¿qué? Paciencia. Paciencia. Hermanos, déjame terminar porque hoy vivimos en una sociedad donde nadie quiere ser paciente. Todos quieren las cosas ya, para ayer. Nadie quiere esperar. La impaciencia. Hay un testimonio que me impactó cuando estuve leyendo de una mujer en la iglesia que su esposo, ella le encontró con otra mujer. Y entonces la mujer le dijo al pastor, pastor, encontré a mi esposo con otra mujer, quiero que usted me ayude y esto se acabó. Y el pastor le dijo, ¿tienes testigos? ¿Tienes forma de probar? Sí, pastor. Y sí,
le encontraron que el hombre fue infiel a su mujer. Y entonces la mujer dijo, pastor, hasta aquí con este hombre. Y pasaron los meses y el hombre tuvo un accidente en su trabajo. Llegó a romperse, parece que los pies. Tuvo un accidente en los pies. Ya no podía caminar. Fíjate, ya no podía caminar. Y entonces la mujer se enteró que su esposo estaba en el hospital. Y dijo ella, en una cristiana madura, dijo, voy a visitarlo. Voy a visitarlo no porque quiera algo con él, sino porque es justo que yo a mi enemigo le ame y porque Dios me manda a hacerlo, que sea paciente. Dice que la mujer fue, le vio, lo visitó, regresó a la casa y en un par de días el hombre llama por teléfono a la casa de la mujer y le dice, te quería pedir un favor. ¿Podrías darme una oportunidad? ¿Podrías perdonarme? Y el hombre parece que estaba muy arrepentido para pedir una oportunidad a su esposa de lo que él había fallado. Ahora, imagínate, si esa mujer no hubiese aplicado el amor ágape de paciencia, de aguante, ¿qué hubiese dicho esa mujer a ese hombre? Yo sé la respuesta a mi mujer. Ella hubiese dicho, le hubiese dicho la cruz y nunca más. Pero Joana, que se llamaba la chica, ¿sabes lo que hizo? Orando, pidiendo a Dios sabiduría, hablando con el pastor, le dijo, pastor, Dios ha puesto en mí paciencia por este hombre. Y creo que le voy a dar una oportunidad. Ahora, fíjate cómo el actuar con el amor ágape puede solucionar un problema grave. Que si yo no tengo esa paciencia, puedo destruir rápidamente cualquier situación que se da en el hogar. Pero no queda ahí la cosa porque, claro, uno va a decir, no, pero si yo estoy paciente, entonces el otro se va a abusar de mí. No. ¿Sabes? La paciencia es con la verdad. Entonces el pastor tuvo que hacer el seguimiento y entonces tuvo que explicarle al hombre el pecado que él había cometido, le pidió que él se arrepintiese de su pecado, pidió que pidiera perdón a la esposa, a la familia, a todo el grupo donde él había afectado. Pero gracias a esta mujer, su hogar no se destruyó, porque esta mujer aplicó que el amor ágape, paciencia. Ella no tomó venganza con sus manos, ella no se molestó por decir, este me traicionó, aquí se acaba, no va más. ¿Sabes? Cuando actuamos con el carácter de Dios, podemos solucionar muchos problemas en la vida diaria, especialmente con nuestra familia. Hermanos, tenemos un desafío. Cuando vamos a salir de aquí. El desafío es, ¿vas a ser paciente? ¿O te vas a enojar? ¿O vas a tomar venganza tú mismo? Y no vas a poner en las manos de Dios que Él haga justicia. Es tu respuesta delante de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar.